La Central de Venezuela hubo un foro sobre elecciones en Estados Unidos y participaron varios profesores, incluyendo una de nuestras colegas acá de Brújula Internacional de Globovisión. ¿Cuál fue el contenido de este foro sobre la política en Estados Unidos, las elecciones y qué conclusiones con varios profesores universitarios? Bueno, buenas tardes, embajador. Hubo una discusión muy, digamos, muy rica, analizando pues el impacto que tiene este proceso electoral, cuya particularidad reside justamente en uno de los candidatos, no así en todos los candidatos. O podríamos decir que el otro candidato, que es Hillary Clinton, por cuanto, como decíamos en una ocasión, Hillary Clinton es el cuarto elemento que introduce de novedad en las elecciones norteamericanas. El primer gran elemento innovador fue el triunfo de el presidente Roosevelt, quien fue 4 veces presidente siendo un paralítico. El segundo fue el presidente Kennedy, que era católico. El tercer gran elemento, el caso del presidente Obama, quien es un hombre afrodescendiente. Y el cuarto, que es por primera vez en los Estados Unidos, puede una mujer ser presidente. Y bueno, y quizás lo más, digamos, lo más polémico fue justamente la discusión que se centró sobre la personalidad de Donald Trump, a quien, bueno, casi todos coincidimos en la idea que es un hombre generado pues por los medios de comunicación social, es un hombre que forma parte de los reality shows, cuya orfandad de ideas traduce una especie de añoranza en un determinado sector de la sociedad norteamericana, que se mueve en el mundo de la antipolítica, que se mueve en el mundo de la exclusión y que se mueve en el mundo de justamente del racismo y del odio hacia otros factores étnicos, léase los mexicanos, los latinoamericanos, el mundo asiático, y que tienen digamos, se expresa también en el plano económico, eso de que Trump habla, pues amenaza que dice lo que dice de China, obviando pues que China es una realidad y que entonces muchos dicen de Trump que es un hombre que es un individuo que es un pragmático. Yo diría que es un pragmático pero en 2 rounds, porque no es un hombre que puede llevar 15 rounds. El pragmatismo es un instrumento del realismo político y él no tiene nada que ver con eso. Pero llegó fuerte a esta campaña electoral, ha tenido un respaldo grande de todo los Estados Unidos y posiblemente, no sé qué va a pasar, pero aunque las encuestas dicen que Hillary Clinton está ganando, ¿usted no cree que puede haber un cambio? No, yo personalmente no veo cambio allí. El cambio justamente reside en el triunfo de Hillary Clinton, que es una mujer, que sería por primera vez la que ganaría unas elecciones en los Estados Unidos. Ahí está la gran novedad. No en el caso de Trump, quien pretende venderse, elegirse como una especie de réplica de Ronald Reagan. Pero ojo, Ronald Reagan, si bien es cierto que fue un actor, un mal actor de película de cowboy, es verdad, pero también es cierto que Ronald Reagan fue un protagonista de la política en los Estados Unidos porque fue gobernador de California y tuvo un desempeño. En tanto que este señor con su peluquín todo ilustrativo muestra una ignorancia que el norteamericano medio, el conocedor, digamos el hombre culto, el hombre que se ha formado en esa gran nación, obviamente sabe que ese señor es un gran peligro para cualquier sociedad, no solamente la norteamericana, sino para cualquier sociedad, porque les recuerda a un personaje cuyo bigote fue muy emblemático en Alemania en los años 33, quien vino con ese discurso excluyente y que de alguna manera se ha ido ramificando en otras partes del mundo. Bueno, los norteamericanos decidirán obviamente, por su presidente, sí, pero también hay una visita muy importante a Estados Unidos. Muy importante. De los Estados Unidos a Cuba. Tú fuiste funcionario diplomático en Cuba. ¿Cómo no? Eso conoces la realidad cubana. ¿Por qué tanto cambio de Cuba y tanta cercanía con Estados Unidos, mientras que mucho socialismo en América Latina sigue peleando con Estados Unidos? Bueno, sí, a diferencia de otros tantos que siguen con esa prédica montada en el conocimiento, falso conocimiento de la historia, un conocimiento distorsionado, pues, ¿no? El gobierno de Raúl Castro, le da continuidad a un plan que ya estaba montado en la sociedad, por lo menos en las élites políticas cubanas, y que bueno, simplemente estaban esperando el desenlace de la naturaleza que no se produjo porque hasta ahora, pero sí el abandono del poder por parte de Fidel Castro para introducir una serie de cambios que los propios Estados Unidos estaban buscando, porque eso es una necesidad tanto para Cuba, la relación con los Estados Unidos, como para los Estados Unidos con relación a Cuba. En primer lugar, Cuba siempre formó parte de la gran esfera de influencia de los estados en el contexto hemisférico. Quizás Fidel Castro en sus añoranzas pues, por construirse un liderazgo caudillesco lo logró. Desde el año 60 en adelante rompió las relaciones con Estados Unidos y mantuvo esa situación. Sin embargo, esa es una situación de una ruptura de relaciones
diplomáticas, mas nunca dejaron de tener relaciones por debajo de la mesa. No es casual que en el año 61 el Che Guevara insistiera la posibilidad de reabrir una vez que se rompieron las relaciones y en Uruguay se encontraron en Punta del Este y el Che Guevara planteó la posibilidad de reanudar las relaciones diplomáticas. Luego, con el presidente Johnson se aprobó la famosa ley del asilo para los cubanos. 1,5 millones de cubanos se fueron, de la mayoría blanca cubana, se fueron a los Estados Unidos y hoy en día han edificado ese gran Miami que todo el mundo conoce. Luego, con el presidente Carter, hicieron algunos intentos, abrieron las famosas oficinas de intereses que existían, pero de unas grandes dimensiones, como en el caso de Cuba, en La Habana, y como en el caso de Washington, que la República Checa era la garante de los intereses de Cuba en Estados Unidos y Suiza en Cuba. Ahora bien, lo que pasa es que eso ha sido visto como un proceso muy largo, muy complejo, y que bueno, como todo proceso tiene su inicio, tiene su desarrollo y tiene su fin. Hoy en día está concluyendo y quizá Obama, el gran emblemático Obama, está cumpliendo con ese gran sueño de reconstruir la relación desde el punto de vista geopolítico con Cuba, porque de esa manera abarca todo el resto del contexto. Sin embargo, sigue muy suave con Cuba, pero muy duro con Venezuela. Acabamos de ver a la ministra de Relaciones Exteriores precisamente señalando la injerencia de Estados Unidos en la política venezolana y la intervención norteamericana en Venezuela. Bueno, pero por las obras te conoceréis, como se dice, por las obras te conoceréis. Si esto es un gobierno que desconoce el poder legislativo, si esto es un poder que pasa por encima de las consideraciones de que más de 8 millones de personas votaron en contra de sus propuestas, si esto es un gobierno que desconoce la opinión, la libertad de expresión, si esto es un gobierno que acosa a los factores de oposición, evidentemente desde el punto de vista geopolítico ningún gobierno en América Latina puede aceptar lo que está haciendo este gobierno. Y en el caso de los Estados Unidos no le estoy otorgando un derecho sagrado a los Estados Unidos de intervenir en Venezuela. Efectivamente vamos a conversar con Eloy Torres sobre lo que significa estas elecciones, lo que significaría una nueva elección en Brasil si Dilma Rousseff sigue de presidenta, si va a ir realmente preso por corrupción después de haber sido un hombre tan importante en ese país, ¿no? Bueno, él es un ciudadano normal como todos los ciudadanos de este mundo, como todos. En Estados Unidos no declararon a la presidencia de Nixon, lo sacaron de la presidencia. Eso no tiene nada de malo. Bueno, en Venezuela sacaron al presidente en Venezuela lo sacaron a nuestro presidente Carlos Andrés Pérez y no pasó nada. Y hay un presidente en Brasil con color de melo. Así que el expresidente Lula está sometido a una investigación y que bueno, como cualquier ciudadano, pues que cualquiera puede ser investigado y él no está exento, pues él no está nimbado pues por un manto sagrado de que no puede ser el hecho de haber sido presidente pues, no es intocable. Obviamente. Y al actual presidente la están investigando. Obviamente, también. Y también ella puede ser investigada. Por eso es que ese afán de querer ocultar las cosas por parte del poder y que no investigar, no controlar, no censurar, eso es una demostración de miedo, de temor. Perdón, las cosas tienen que ser transparentes, el ejercicio del poder tiene que ser transparente. La labor del Parlamento es esa, como también de la justicia. Controlar, fiscalizar, legislar. Y la justicia juzgar. Y la justicia juzgar, siempre y cuando sea una justicia de verdad ciega. Bueno, en Brasil hay separación de poderes y el mismo Lula confía, como todos, en que se aclare todo realmente. Como él mismo dijo, eso tiene que ser investigado, tiene que ser procesado por la justicia y que bueno, que pase lo que vaya a pasar. A diferencia de otros países donde compran, confiscan, acosan al Poder Judicial para que decida una suerte de legislación, incluso contra el propio espíritu del derecho. En este caso, por ejemplo, tú no puedes investigar a un ministro, tú no puedes investigar a un director de un instituto descentralizado, porque inmediatamente eso se considera una especie como de guerra económica, de conspiración, de intento de golpe de Estado. Entonces, el poder es una cuestión tan Aunque normal. La izquierda y la derecha también, cuando lo atacan, dicen que es un golpe de Estado, que quieren destituir, que reconocer la Constitución, sí, que es una conspiración internacional. Ya sea derecha o izquierda, cuando se trata de corrupción. El poder en general. Sí, y el poder quiere quedarse inclinación, sino que trata de defender su estructura. El caso, por ejemplo, el siglo XX era factible, pero estamos en el siglo XXI, donde las comunicaciones, recientemente estaba nuestro colega aquí, Jesús Alberto Zárraga, explicando la importancia pues del derecho de la informática, del delito informático. Bueno, hoy en día eso es una demostración de que no hay nada oculto, todo se sabe. Por eso solo aquellos individuos que viven en el siglo XIX con una espada de Bolívar no comprenden que el mundo ha cambiado, que
no está viendo otra realidad. No, y que la justicia puede imponerse. Yo estoy viendo hace poco cómo dineros que llevaron de Libia la familia Gaddafi están siendo retomados y reenviados por la banca suiza porque se ha demostrado que es producto de la corrupción. Es decir, hay posibilidad de traer de nuevo el dinero cuando ha sido producto de corrupción. No, y cualquier país. Caso de Brasil ahora. Caso de Brasil en este momento con Lula. Se habla de 5.000 millones de dólares. Hay que ver lo que significaría eso a nivel de obras sociales, ¿no? Obviamente. Y entonces en el caso de Lula, bueno, no es la primera vez que él ha sido señalado y eso se extiende a la propia presidenta Rousseff, el hecho pues que hayan descubierto pues que Odebrecht pagó de alguna manera una acusación, pues que pagó de alguna manera ciertas campañas electorales con una cantidad de dinero exorbitante. Ello hace pues que exude una especie de necesidad imperiosa de investigar, porque las cosas en el siglo XXI tienen que ser muy transparentes. Lo que ha pasado en Argentina con el caso Nisman, que querían sepultarlo y ahora una fiscal dice que todo indica que fue un homicidio, que fue asesinado, no un suicidio, como había presentado la tesis oficial. Y eso se aclarará también y buscarán culpables porque son 83 víctimas en el atentado de AMIA y más de 300 heridos, ¿no? Es una de las enormes ventajas del siglo XXI y de la globalización, que descubre absolutamente todo ese manto con el cual se pretendía ocultar, el poder pretende ocultar, sobre todo la gente de izquierda o de la derecha, que se venden pues como unos Robin Hood y resulta que son una banda de Alibaba con 40 ladrones. En el caso de Pinochet, todo empezó por el banco RIX, que es el banco donde tenían cuentas los presidentes norteamericanos, y empezaron a ver cuentas a nombre de él, de familia, de primos y tal, y 20 o 25 cuentas, y empezó el tema de la corrupción y después, claro, los juicios políticos. Es decir, hoy en día hay claridad y posibilidad por el espacio cibernético de descubrir todo esto. Y lo importante es que las sociedades estén preparadas para ello. Claro. Las sociedades no pueden ser vistas como una manada de pueblos ignorantes, no, por el contrario, el ciudadano tiene que estar al tanto de lo que ocurre, estar pendiente de que no se limpia una calle, hasta como estar pendiente de la venta de un bien de la nación. La sociedad civil, ¿no? La sociedad civil tiene que estar atenta a eso. Y el Estado debe ser un Estado mínimo, debe reducirse en sus dimensiones. No puede pretender convertirse en Estado productor de petróleo, que está productor de papa, productor de azúcar, poner a las Fuerzas Armadas, en vez de ocuparse de lo que se tiene que ocupar, de hacer materia petrolera, materia de papas, de huevos, de gallinas, etcétera, etcétera. Yo estaba el fin de semana en la Feria del Libro en Margarita y uno oye a los margariteños como piden mayor descentralización, mayor gestión de sus riquezas, de su posibilidad de turismo, de sus barcos, de sus aviones. Y es lógico que la autonomía pueda ser más fuerte con la descentralización y no todo en Caracas, todo en el centro, ¿no? Yo incluso siempre cito el ejemplo que indica el pensador japonés Kenichi Ohmae, cuando él habla de la importancia del ejemplo chino a propósito de la región Estado. Claro. Es decir, que China, ese inmenso país, ha logrado descentralizar su economía para darle una mayor participación al ciudadano. Y esa es una de las enormes ventajas de esta realidad que te ofrece la globalización, porque justamente eso es lo que indica la globalización, incorporar mercado, pero tiene que darle mayor participación al ciudadano directamente y no confiscarle su libertad. Bueno, muchísimas gracias, profesor Eloy Torres, amigo diplomático, compañero de mucho trabajo, de muchos años en el exterior. Nosotros cerramos nuestro recorrido por los escenarios internacionales. Hoy tuvimos que tener el tema porque fue la noticia de la mañana, el caso Lula, que implica toda una posibilidad hasta de cambio de gobierno en Brasil y el fin de una era que fue tan importante en ese país, pero esperando que la justicia diga la verdad con todo el debido proceso y respetando todos los derechos. Nosotros mañana seguiremos viendo el programa internacional y siempre con nuestro choque de las imágenes, fuerza de las palabras y los análisis en profundidad. Muy buenas tardes.